Bueno, hoy nos toca hablar de Backup and Restore. El Backup and Restore a veces no pasa desapercibido entre tantos otros problemas de seguridad que podemos tener, pero es muy importante. ¿Por qué es importante? Es importante porque si nosotros perdemos información, vamos a pagar muy caro esa pérdida, porque la información que se pierde deja de estar disponible. Si deja de estar disponible y no podemos recuperarla nunca más, podríamos tener desde un problema de que nos haga perder tiempo o quizás un poco de plata, hasta problemas legales muy graves o pérdidas de clientes en masa, porque estos clientes habían confiado la información a nosotros y no la pueden recuperar. Imagínense, por hacer un ejemplo muy básico, un banco en el cual hay mucha información sobre todo, por ejemplo, los gastos, la plata que uno tiene. Imagínense si se perdiera eso, sería un desastre. Entonces, para solucionar eso, ¿no? Una empresa cualquiera siempre tiene que tener en consideración mantener un backup. ¿Qué es un backup? Una copia de seguridad de la información. Y si vos tenés un backup, siempre tenés que tener la disponibilidad de hacer un restore. Un restore es restaurar la información. No serviría de nada un backup si no tenés la posibilidad de hacer un restore. Nosotros, en nuestros hogares, tenemos que hacer backup. Es importante, pero eso es una pavada comparado con lo que es una empresa. ¿Cómo hacemos un backup? Agarramos un USB, un disco externo, si queremos un DVD, y hacemos un backup de vez en cuando de la información que nos es importante. Ahora hay posibilidades de hacer backup mejores que están basadas, por ejemplo, en servicios de nube como los de Google o los de Microsoft o OneDrive. O hay muchísimos más en los cuales uno elige qué archivo o qué folder, qué carpeta quiere backupear, y eso se hace automáticamente cada un determinado tiempo, cada vez que se modifica. Eso sería lo ideal, ¿no? Para una red hogareña, pero también es similar a lo que nosotros tenemos que hacer en una organización. Imagínense que es imposible en una organización donde hay muchos servidores o muchas computadoras que nosotros deseamos backupear, que una persona vaya recorriendo cada una de las computadoras copiando la información que necesita en un USB o un pendrive externo. Uno de los grandes problemas si pasa eso es que el USB o el pendrive o lo que sea externo se lo podrían llevar, y eso perjudicaría muy gravemente la confidencialidad. Además, ¿no? Imagínense que una empresa puede tener una base de datos con un montón de información, estamos hablando de terabytes de información, y es imposible copiarlos en un dispositivo externo. Por eso, nosotros tenemos que buscar una solución que sea automática y que sea completa, digamos, que logre llevarse toda la información. Uno de los principales problemas que tenemos que enfrentar cuando hacemos backup es dónde lo vamos a guardar. Una de las opciones para pensar de dónde lo guardaríamos sería otro servidor paralelo, o ¿no? que tuviera bastante información de discos, y guardarlo en ese lugar. ¿Es una opción? Sí, es una opción, pero si nosotros tenemos 200 servidores, más o menos tendríamos que tener casi la misma cantidad de servidores para hacerlo acá, por lo cual el costo sería enorme. La segunda opción, bastante viable, es un storage o un SAN, como ya lo habíamos hablado, que es una caja, parecido a un servidor, pero solamente tiene discos y discos y discos. ¿Es una solución viable? Sí, muy hermosa, sobre todo porque tiene buen respaldo y además porque permite realizar el restore a muy buena velocidad. ¿Cuál es el problema de estas cajas? Son muy caras. Mucha gente, en vez de preferirlas para hacer backup, las prefiere para que sean utilizadas en producción. ¿Qué significa producción? En la base de datos que va a servir a los clientes, en el file server, en el servidor de mails o lo que sea que tenga que guardar mucha información. Y dejan el backup en segundo plano. ¿Qué pasa? Sería una solución correcta que se utiliza muy a menudo? Es realizar el backup en lo que se llama tape o cinta. Estos tape o cinta se parecen a los cassettes viejos que teníamos antes. Ustedes quizás no los conozcan, nosotros sí. Estos cassettes es una cinta magnética a la cual tiene un acceso secuencial que se enrolla y uno puede ir accediendo a los datos. La información puede ser guardada ahí. Parece antiguo y
y sin sentido, parece que eso no nos va a servir más. Pero la realidad es que tiene un par de ventajas. Una de las ventajas es que es muy económico, ¿no? Y se puede manejar fácilmente, permite guardar un montón de información. Una de las desventajas, y sobre todo la más importante, es que el acceso a los datos es secuencial y bastante lento. Para hacer el backup no hay problema, porque uno dice, bueno, tengo una base de datos o un archivo a backupear, o sea, copiar en esa cinta, y se va copiando. Cuando se termina, se terminó. Total, lo hace otro dispositivo. El problema es cuando nosotros necesitamos un restore inmediato porque tuvimos un problema y tenemos que recuperar un montón de información. Imagínense cientos de gigas, 1 tera, 2 teras o lo que sea. Ese restore desde cinta va a tardar mucho. Sin embargo, muchas personas eligen pagar ese precio. Si no quisiéramos hacerlo, tendríamos que usar un storage, como ya hablamos, y eso sería muy caro. Ahora, el segundo punto a charlar es cómo vamos a acceder al backup. ¿Cómo vamos a acceder? ¿Cómo acceder, ya sea al storage o a los servidores o lo que sea, a ese servidor de backup? Una de las opciones más comunes es utilizar una red normal, Ethernet, como conocemos, con la cual nosotros usamos para acceder a los recursos de red o navegar por internet. Es una opción bastante barata, sobre todo muchas personas tienen conocimiento sobre eso y se puede implementar fácilmente. El problema o la consideración que tenemos que tener en cuenta si vamos a usar una red es tener dos redes. Una para la producción, sería para usar los sistemas en sí, y la segunda red, que es paralela, debería ser solamente para el backup. ¿Por qué? Porque al usarla para backup vamos a copiar muchísima cantidad de datos en muy poco tiempo y seguramente la vamos a saturar o la vamos a usar solamente para eso. Si nosotros, en vez de conectarnos a otro servidor o algún dispositivo de backup, queremos conectarnos directamente al storage o la SAM, tenemos varias opciones. La primera es SCSI. SCSI es un protocolo que se utilizaba antes de acceso a disco. Es similar a IDE o SATA. Es el protocolo básico que se utiliza para acceso a disco, y actualmente todos los protocolos de acceso están basados en ese. Lo que pasa es que si usamos solamente SCSI, tendría que tener un conector tipo SCSI. Esos tipos de conectores ya no se utilizan, pero bueno, quería comentarlo, sobre todo porque nosotros podemos pasar a utilizar, en vez de conectores SCSI básicos o antiguos, a utilizar fibra óptica. Fibra óptica, se puede hacer un cableado de fibra óptica desde los servidores a los storage o entre los servidores, inclusive si se quisiera. Ese cableado de fibra óptica es muy eficiente, muy rápido y confiable. El único problema es que es muy caro. Los dispositivos de fibra óptica son muy caros y la instalación de la fibra óptica es muy cara. Pero sería lo ideal. Pero como estamos hablando de backup, generalmente tendemos a no utilizar cosas caras. La tercera opción es una intermedia que se está utilizando mucho, inclusive se utiliza para producción en lugar de backup. Es SCSI sobre Ethernet o sobre cable. ¿En qué se basa esto? En vez de utilizar el cableado de fibra óptica, utilizamos cables Ethernet categoría 6, categoría 5, sobre todo categoría 6 porque vamos a transmitir muchos datos al mismo tiempo. Pero en vez de utilizar el protocolo TCP/IP, como nosotros conocemos y utilizamos generalmente, vamos a utilizar el protocolo SCSI. Entonces va a utilizar el medio cableado Ethernet con cables UTP, pero solo para mandar protocolos SCSI. Algunas placas de red se transforman y en vez de escuchar el protocolo TCP/IP, escuchan el protocolo SCSI. Eso es bastante fácil, está disponible en las versiones de casi todos los servidores, inclusive Windows, y no requiere que tengamos un hardware adicional. Lo hace bastante barato y bastante confiable. Bueno, ya sabiendo más o menos cómo son las formas físicas de acceder al backup, tenemos que pensar cuáles son los tipos de backup. Siempre imagínense que cuando hablamos de backup, nuestro principal interés, salvo en el último, pero nuestro principal interés generalmente es guardar la información. Bien, para guardar la información, lo que todos nosotros nos imaginamos, se tendría que hacer algo que se llama full backup o backup completo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una base de datos, tiene unos archivos y esos archivos ocupan 1 terabyte,
Uno agarra y hace un backup que hace una copia de ese terabyte en otro lugar. Eso está bien, pero el problema es que nosotros no nos alcanza, no nos sirve con hacer una vez una copia. Nosotros necesitamos tener copias de ese backup a lo largo de todos los días. ¿Por qué a lo largo de todos los días? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa y nos dimos cuenta que sufrimos un problema o tuvimos una equivocación hace 3 días, no nos sirve el backup de ayer, nos sirve solamente el backup de hace 3 días. Hay muchas empresas que tienen que son del gobierno o son o tienen contratos o restricciones legales que ya se sabe que tienen que tener backups de hasta 60 o 90 días. Entonces tiene que haber un backup disponible para cada uno de esos días. Imagínense si tenemos un terabyte de backup y necesitamos 90 días de backup, vamos a tener información de 90 días. Y eso aparte va a ser muy lento. Cada vez que lo intentamos hacer va a llevarnos un montón de tiempo. ¿Cuál es la solución? El full backup es correcto, pero aparte le tendríamos que agregar algo que es el backup incremental. ¿Qué hace el backup incremental? Va copiando solamente los datos que ya se fueron cambiando. ¿Qué hace? Nosotros, ¿cómo terminaría siendo esto? Tenemos un full backup, un backup general y completo, y después vamos agregando pequeños pedacitos de backup que se hacen en forma más rápida solamente de los archivos que van cambiando. Eso nos va ocupando muchísimo menos espacio. El único problema que tiene este tipo de backup incremental es que llega un momento, si un archivo cambia muchísimas veces, vamos a tener solamente un montón de archivos solamente de ese archivo que cambió. Y eso nos puede traer complicaciones a la hora de hacer un restore o tratar de encontrar llegar al backup en un punto de ese. Ni les digo si en el medio ese backup se corrompió por un problema de acceso al medio físico, sea el disco, el tape o lo que sea, ahí lo perderíamos. Intermedio tenemos la tercera opción, que es el backup diferencial. El backup diferencial lo que hace es cada determinado tiempo, pongámosle 3 días, vuelve a copiar desde cero todos los archivos que ya que se modificaron. Es un intermedio entre un full backup y un backup incremental. Después, como última opción, tenemos algo que se conoce como bare metal backup o un backup completo de la máquina. Este tipo de backup lo que hace es congela todos los archivos que se están ejecutando. Todos los programas que se están ejecutando tienen archivos abiertos. Esos archivos abiertos se modifican en cada momento. Como a todos nos habrá pasado, no podemos copiar archivos que están abiertos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros estamos copiando no sabemos si en el medio de la copia ya se modificó. Para eso existe una tecnología que es el BCS o Shadow Copy, que lo que hace es congela esos archivos en un punto determinado del tiempo y congela todos los archivos que son necesarios y luego los copia. De esa forma, lo que uno puede hacer es tener una imagen del momento de una computadora. Sobre todo esto se utiliza para servidores y no para clientes. Entonces, si nosotros tenemos un servidor funcionando que tiene, por ejemplo, el sistema operativo Linux o Windows, sacamos una copia de ese servidor en ese momento. ¿De qué nos sirve eso? ¿Nos sirve para los datos? No. En la realidad, en este caso, el sentido de tener este tipo de backup es para que si el servidor se rompe o tenemos un problema grave, nosotros lo que hacemos es recuperamos esa copia y recuperamos el servidor tal como estaba en ese caso. Imagínense que si el servidor ocupa muchos gigas o hasta teras de información, es una estrategia que nos va a consumir un montón de espacio en disco. Y de esa forma, finalmente, no nos sirve solo para servidores que sean muy importantes. Algunos puntos para aclarar es que estas estrategias siempre son combinadas, ¿no? El full backup más el incremental o el diferencial, y depende, algunos se guardan en un lugar y otros se guardan en otro lugar. Y el proceso
de Shadow Copy no solo es usado para el Bare Metal Backup, sino a veces es utilizado para realizar backup normal. Como ustedes saben, muchas empresas de hoy en día no tienen un horario donde sus actividades terminan. Imagínense los que venden por internet, tarjetas de crédito, bancos, pueden operar a cualquier hora. Por lo tanto, para hacer todo el backup tienen que recurrir al proceso de BCS o Shadow Copy que van congelando los archivos. Por último, ¿no? Nosotros creíamos que con un backup teníamos todo solucionado, pero puede resultar que con un backup no nos alcance. ¿Por qué? ¿Qué puede suceder? Si nosotros hacemos un backup, lo realizamos sobre nuestros servidores y los guardamos en otros servidores o en un storage o en un tape, donde sea, que está físicamente en el mismo lugar donde están los servidores. Pero ¿qué puede pasar? Pueden pasar cosas peores porque uno está preparado, tiene que estar preparado y por experiencia ya lo sabemos. Puede haber incendios, puede haber atentados, puede haber derrumbes, puede haber terremotos o puede haber huracanes. Y bueno, yo exagero un poco, un meteorito, un tsunami. Pero la realidad es que si nosotros tenemos nuestro data center, sala de servidores, y tenemos nuestros servidores y además tenemos nuestro backup, y esa sala de servidores o el data center, vamos al ejemplo más sencillo, sufre un incendio, lo cual es completamente normal teniendo en cuenta la cantidad de dispositivos electrónicos y electricidad y dispositivos eléctricos que funcionan en ese lugar. Si sufrimos un incendio, vamos a perder nuestra información y el backup. Por eso se diseñó la posibilidad de generar un backup remoto que se llama Disaster Recovery, que en sí significa la recuperación de un desastre. Ese Disaster Recovery incluye guardar la información en un lugar lejano. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sucursal en Buenos Aires, un buen ejemplo, por ejemplo, sería tener el site de Disaster Recovery en Córdoba, en Rosario, en alguna otra provincia. De esa forma, si hay un problema grave, un corte de luz, un terremoto o un incendio, nuestra información va a estar funcionando en otro lado. A veces no solo hacemos esto por la información, sino que podemos guardar copias de servidores que estén funcionando o estén apagados, está esperando que sean que puedan arrancar, que nos den el servicio básico de una empresa. De esa forma, si nuestro site sufre un problema muy grave, nosotros podemos recurrir al site, al lugar de Disaster Recovery y encender los servidores críticos y por ahí contar con la información. Esto es muy caro, ¿no? Como ustedes se pueden imaginar, y es muy difícil de implementar porque hay que compartir y transportar un montón de información de un lugar a otro, y esa información tenemos que tener muchísimo cuidado que sea correcta. Para las mejores tecnologías que nos ayudan en este caso es la tecnología de virtualización, porque nosotros podríamos tener todo lo mismo que tenemos en nuestros servidores normales de nuestro data center que está funcionando, podríamos tenerlo replicado en máquinas virtuales en otro lugar. Y esas máquinas virtuales pueden estar apagadas y pueden prenderse cuando es necesario. Pero si hay algo que realmente se adapta muy bien al esquema de Disaster Recovery, es el concepto de la nube. Muchas empresas grandes que te venden servicios de nube, ¿no? Tienen varios data centers divididos, esparcidos por todo el mundo. Estamos hablando de Google, IBM, Amazon, Microsoft. Tienen data centers alrededor de todo el mundo. Entonces, cuando uno de ellos vende la solución de cloud o de nube para que vos puedas para que vos puedas mantener tus servidores o tu servicio, también te dicen: si me pagas un poquito, yo me encargo de que toda tu información y toda tu infraestructura también esté replicada en otro lugar del mundo, en otro de mis data centers que está en la otra punta del mundo. Así puede estar tu información en Europa y también puede estar en Estados Unidos y también puede estar quizás en América Latina. De esa forma, si alguno de los data centers de este servicio de nube que sufre un problema bastante grave, todo va a seguir funcionando desde otra parte del mundo, quizás con un poquito de latencia, pero sin lugar a dudas va a seguir funcionando. Con esto, así de rápido, creo que completamos la parte de backup y podemos entender cuáles son los diferentes tipos.